buenas noches, amigos y amigas. Gracias a Dios por conservar la salud y guardemos como gran tesoro de nuestras vidas las bendiciones que Dios nos regala cada día. Por el tipo de informaciones que han estado fluyendo en esta semana, entiendo que es oportuno que nosotros, como programa Pensándolo Bien, pues les recordemos lo que para nosotros es lo fundamental y que le proponemos que para ustedes también. Y es que para nosotros como programa lo fundamental es la familia y la sociedad. Que la agenda de los políticos se la dejemos a los políticos y a sus partidos, que resuelvan ellos sus temas políticos. Porque si nos llevamos de los políticos, no pensamos en más nada simplemente que en política. Y nuestras familias y la sociedad dominicana tienen que ocuparse de otros asuntos. ¿Qué es lo importante para la familia según nuestro punto de vista? Que nosotros podamos darle buena educación a nuestros niños y que podamos llevarlo con buen ejemplo hasta que ellos realicen sus sueños, que podamos garantizarle un ambiente armonioso, tanto a lo interno de la familia como en los entornos sociales que ellos se mueven, y que nosotros podamos desarrollar nuestras actividades, tanto personales como empresariales, también de manera armoniosa y tranquila. Y además entonces, ¿qué significa para nosotros poner en primer plano la sociedad? Significa en lo fundamental que como país podamos aumentar nuestro nivel de competitividad tanto en el mercado local como en el mercado global. Que la República Dominicana pueda tener un abastecimiento seguro y continuo de alimentos producidos en nuestros campos. Que podamos nosotros, como sociedad, hacer posible el movimiento más económico, más fluido y más seguro en todo el territorio nacional y fundamentalmente lo que tiene que ver con el transporte público. Son aspectos clave. También para nosotros como sociedad es importante que podamos contar con un sistema de salud pública que nos garantice no simplemente servicios adecuados, sino el nivel de atención sanitaria que requerimos en cada momento. Son de las cosas que nosotros como sociedad tenemos que estar pendientes. Los asuntos políticos y de los partidos, ellos que resuelvan eso y que los políticos se dediquen a resolver muchos problemas que tienen, a poner su casa en orden y mucho más cuando ya están regulados por una ley de partidos que le ha establecido plazos a todas y cada una de sus actividades fundamentales. Es decir, estamos apenas a 2 años, año y medio de un nuevo proceso electoral en la República Dominicana. Antes los partidos programaban las cosas como ellos querían, ahora no, ahora tienen que programarlo acorde a la ley de partidos. Y por eso la Junta Central Electoral le estableció un máximo de 75 días para que estén todos definidos en qué tipo de promoción o actividad interna harán. Si van a dedicarse a trabajar por unas primarias abiertas, simultáneas, o si van a trabajar por unas primarias cerradas, exclusivo con los padrones de ellos. Ya eso es una prerrogativa de cada cual de uno de ellos. Pero nosotros como ciudadanos no nos enfoquemos en eso. Los políticos que hagan sus cosas, enfoquémonos en lo que definimos,
en atender bien a nuestros niños, en darle buenos ejemplos, en lograr que se eduquen bien, que tengan salud, que estén bien alimentados y que tengan un entorno social seguro y armonioso. De la misma forma que la sociedad dominicana pueda entrar en niveles de competencia favorable, de forma y manera que sigamos fortaleciendo nuestra economía y por tanto desarrollando y modernizando nuestro aparato productivo nacional. Y así con el tema del tránsito, del transporte, de las vías, de los hospitales, etcétera, etcétera. Y claro, el tema del nivel de importancia que tiene para nosotros la educación y el esfuerzo que se está haciendo en el área educativa para nadie es un secreto. Pero en el día de ayer se inició un proceso que nosotros como sociedad debemos estar vigilantes. A eso sí debemos prestarle atención. Y es que se inició el proceso de traslado, de reubicación de unas 40 y tantas mil familias que viven a orillas del río Osama y que ahora con el proyecto de reconstrucción, remodelación, rediseño del barrio Domingo Sabio, pues esas familias que estaban en alto riesgo, tomando en cuenta que nosotros somos un país que estamos en la misma ruta de los huracanes y tenemos experiencia de las inundaciones y las calamidades que pasan esa gente pobre, pues el proyecto Domingo Sabio los va a rescatar de la pobreza y los va a levantar de ese suelo contaminado por basura donde vivían. Es decir, que eso sí es importante para nosotros como sociedad. Y ustedes dirán, bueno, Trini, pero ¿por qué caramba tenemos todos nosotros como sociedad que estar pendiente del proceso del proyecto Nuevo Domingo Sabio? Por un asunto sencillo y elemental. Nosotros, una de las cosas que estamos reclamando en la República Dominicana es que tiene que haber más seguridad ciudadana, que hay que darle duro a la delincuencia. Pero resulta que el tema de la delincuencia es un tema de múltiples factores que inciden en ello, múltiples factores, educativo, económico, cultural, muchas cosas, de entornos familiares, muchas cosas inciden en que la delincuencia sea más alta o más bajita. Entonces, si estamos hablando que el barrio Domingo Sabio tiene que ver con una franja de pobreza que hay en la República Dominicana, específicamente un cordón de miseria que hay en torno a la orilla del río Osama, pues evidentemente que de ahí abajo suben a la parte más segura en términos territorial de la ciudad muchas personas, y me van a excusar el término que voy a usar, muchas personas que vienen a delinquir a los barrios más céntricos de la ciudad. Entonces, en la medida que ese proyecto de Domingo Sabio se hace de manera adecuada y favorece a esas familias pobres, pues evidentemente que todos como sociedad ganamos, porque la delincuencia baja. Y baja la delincuencia porque ya esa gente que estaba ahí hacinado, apeñucado en términos territorial y en un ambiente de alta contaminación e insalubridad en su medio ambiente por la gran cúmulo de basuras, pues evidentemente que ya los jóvenes fundamentalmente cuando sean rescatados de ahí, pues sienten la motivación para estudiar, para trabajar y la delincuencia baja. Porque el componente de pobreza es un componente de mucho nivel de importancia en el ingrediente de la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Pero también recordemos que en el día de ayer el presidente Danilo Medina llevó el sistema de asistencia 911
a Bonao y a Villa Altagracia. ¿Y qué significa que hoy Bonao y Villa Altagracia tengan el sistema de asistencia 911? Sencillo, que también ya hay más espacio, más territorio de la República Dominicana protegido, vigilado y cerrándole el paso a la delincuencia. Porque en la medida que hay más cámaras, más patrullas policiales, más servicios especializados de investigación y mejor asistencia para situaciones difíciles y de emergencia, pues evidentemente que usted como ciudadano que usa en este caso toda la ruta de la autopista Duarte para llegar de aquí de la capital a Santiago, pues ya usted va a tener un tramo completo de aquí a Santiago más protegido, más vigilado. Entonces también el 911 es una acción, una obra de gobierno, un proyecto de gobierno que combate la delincuencia y que le favorece a la seguridad. Por tanto, habrá más seguridad ciudadana. Porque el tema de la seguridad ciudadana, al igual que el tema de la corrupción y la impunidad, no es hablando, no es criticando, no, es con acciones. Y esas acciones solo se pueden hacer desde el Estado, desde el gobierno. Por eso es que le digo, y le hemos dicho, insistimos, de que es importante que nosotros como sociedad nos enfoquemos en respaldar, de vigilar, de trabajar en armonía con la alianza, con la agenda del gobierno y del Estado. Porque es la agenda que nos va a ayudar. La agenda de los partidos políticos solamente los ayuda a ellos, a los políticos, a los que van a tener los puestos como funcionarios. Entonces la inmensa mayoría de dominicanos no son funcionarios de ningún gobierno, ni de este, ni del que venga, ni de los que se fueron. No, la mayoría de los dominicanos vive del trabajo particular, del trabajo privado. Por eso ha sido correctísimo la decisión del presidente Danilo Medina de trabajar las políticas del Estado en alianza, en armonía con el sector privado. Y precisamente también en el día de ayer los empresarios hablaron y hablaron para decir que las cosas van caminando bien, van mejorando, que hay muchas cosas todavía que hay que mejorar. Claro, es normal, tenemos décadas de atraso y Danilo solo tiene 6 años tiene Danilo. Entonces, en esos 6 años se han ido mejorando cosas, faltan 2 años más de este periodo presidencial y también se van a continuar solucionando cosas. Armonía entre el sector público y el sector privado, vigilancia de nosotros como sociedad para que los proyectos que benefician a los más necesitados se den tal y cual fueron esbozados, de tal manera que baje la delincuencia porque ya habrán menos pobres, ya habrán menos lugares de hacinamiento donde la delincuencia se pueda ocultar, habrá más facilidad para que los cuerpos investigativos del Estado accesen a lugares donde ahora es inaccesible, pues evidentemente que todo eso hace que tengamos menor delincuencia, mayor nivel de seguridad ciudadana. Enfoquémonos ahí y dejemos a los políticos en sus temas, que muchas cosas que tienen ellos que resolver. Pero no es que vamos nosotros a olvidarnos de la política de ninguna manera, no nos olvidamos de la política, pero le damos la justa dimensión que tienen. Entonces, en el próximo segmento, después que vengamos de la pausa comercial, vamos a venir con un tema político de mucho interés. Adelante, señor director. Hablábamos
de lo importante que es el inicio de la reubicación, del traslado de las 40 y tantos mil familias del Domingo Sabio que van a ser reubicadas. Y también hablábamos de que el 911 llegó a Bonao y a Villa Altagracia y relacionábamos esos dos eventos con el tema de la pobreza y con el tema de la inseguridad ciudadana. Y dijimos que para nosotros como sociedad y como familias, eso es lo importante. Que el asunto político se lo dejemos a los políticos, a sus partidos. Lo importante es que cuando nos toque votar, votemos, que es un derecho y un deber ciudadano, votar. Hay que votar. Usted vota por el que usted simpatice, pero vote, no se quede en su casa. Vaya y vote por el que usted entienda que satisface sus deseos, sus necesidades, sus creencias políticas. Pero cuando hablamos de política, es imposible que no tengamos que hacer una relación, una mezcla con el tema de la economía. Y digo que es imposible que se hable, cuando se habla de la política como una ciencia, no como mucha gente que habla de política por lo que escucha. Están hablando por lo que escuchan, no por lo que saben. Porque el que sabe de política sabe que la política y la economía se relacionan. Una depende de la otra y una protege y garantiza a la otra. Son así, son las dos caras de una misma moneda. Entonces, el tema político, los partidos, la ley, el tema candente ahora en términos constitucionales, que es lo referente a la violación de los derechos ciudadanos del presidente Danilo Medina, en el párrafo transitorio de la Constitución del 2015, que le impide al presidente repostularse a un segundo periodo, aun cuando esa misma Constitución del 2015 autoriza al presidente a que pueda optar por un segundo periodo. O sea que hay una situación ahí y entendemos nosotros que en el menor tiempo posible el Tribunal Constitucional va a tener que referirse a ese tema, pues la sociedad dominicana no puede continuar con este dilema y esta incertidumbre de si el presidente puede o no puede repostularse. Es decir, que nosotros confiamos en las instituciones del aparato del Estado dominicano, confiamos en la justicia, confiamos en el Congreso, confiamos en el Ejecutivo, porque somos demócratas. Entendemos que hay que darle la oportunidad a cada uno de los poderes del Estado a que haga su trabajo. Si lo hace mal, pues entonces va a cobrar las consecuencias. Si lo hace bien, va a recibir los beneficios que eso tiene implicado. Entonces, el tema del transitorio en la Constitución de la República es tema del constitucional, independientemente de que nosotros estemos de acuerdo que hay que quitarlo de ahí. Incluso que lo que más le conviene a los políticos de oposición importantes ahora, como es el caso de Luis Abinader, lo que más le conviene a Luis Abinader es que ese párrafo transitorio que le impide a Danilo postularse sea eliminado. O sea que Abinader lo que debe es, en el Congreso, sumar sus fuerzas, si fuera necesario, óigase bien, lo que más le conviene a Abinader como político, es sumar sus fuerzas en el Congreso para eliminar de la Constitución el párrafo transitorio que le impide a Danilo Medina postularse. ¿Y por qué le conviene a Abinader eso? Sencillo. Abinader, de los políticos dominicanos, es el más joven. De los políticos dominicanos proyectados para presidente, es el más joven. Tiene apenas 51 años, recién cumplido. Todos los demás están de 60 para allá. Por tanto, por asunto generacional de edad, quieran o no quieran, ya tanto Danilo, Leonel, Hipólito,
que son los tres que le pueden hacer sombra a Luis Abinader, pues evidentemente van a salir de juego. Luis Abinader tiene edad para no desesperarse, para esperar su tiempo exacto. El tiempo exacto para que Luis Abinader sea presidente de este país es el 2024. Óigase bien, es importante que los PRDistas piensen bien lo que estoy diciendo. El punto exacto para Luis Abinader ser presidente de la República es el 2024. Ahora, para el 2020, lo que más le conviene a Abinader como político y aspirante presidencial es que eliminen de la Constitución el párrafo transitorio y que Danilo se pueda repostular. Analícenlo. No tienen que decirme nada ahora, no. Como es de noche, ya por la hora ustedes van a dormir, analícenlo y ustedes verán que yo tengo razón. Eso es lo que más le conviene a Luis Abinader. Pero, como les decía, la política y la economía están juntitas. Y como estamos en un momento de analizar los 6 años del presidente Danilo Medina, vamos a hacerlo en el ambiente económico. Pues, en términos económicos, se dice muchas cosas, incluso acusan al presidente Danilo Medina de ser el presidente que más ha endeudado este país. Pero cuando vemos las estadísticas, tanto los reportes del Fondo Monetario Internacional, que es el que controla el tema de la deuda en el mundo, vemos que no es así, que Danilo Medina es el presidente dominicano que menos préstamos ha tomado. Sin embargo, Danilo Medina es el presidente que más dinero ha pagado de la deuda de otros gobiernos. Danilo ha pagado más de 21.000 millones de dólares a las deudas que tomaron prestado Leonel, Hipólito y Balaguer. Balaguer en su última etapa. El crecimiento del endeudamiento en los 6 años de Danilo fue 1.34%. Poco, ha cogido préstamos, claro, poquito, pero poco. Incluso, en términos cuando comparamos los 6 años de Danilo y todos los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe, ha sido el gobierno que menos se ha endeudado y es el gobierno que más ha crecido. Y los números están ahí, a la vista de todos, en el Fondo Monetario, en la UNESCO, en todos los lados, y los reportes internacionales así lo dicen. Pero además, también, en esos 6 años, aún siendo el gobierno, el presidente que menos préstamo ha tomado, que menos se ha endeudado, ha sido el que más ha crecido, el que ha hecho mayores inversiones y, de manera concreta, el líder del crecimiento económico de la región del Caribe y Centroamérica y Latinoamérica en su conjunto. Prácticamente en el continente americano. Claro, como es normal, tenemos que dejar fuera a Estados Unidos y Canadá. Pero desde México hasta Brasil, Argentina, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, todos, la República Dominicana y el presidente Danilo Medina ha sido el ejemplo en la eficiencia del manejo económico de sus finanzas. Entonces, no sé por qué los críticos, las bocinas de la discordia, los bocineros de la discordia, pues hablan y hablan y hablan y hablan, pero por suerte las palabras, y eso lo dijo un presidente PRDista hace muchos años, que las palabras son vientos y van al aire. Y también dijo que las lágrimas son aguas y van al mar, para referirse de manera despectiva a un compañero de partido que tuvo una situación difícil en términos electorales.
Eso fue Salvador Jorge Blanco refiriéndose al licenciado Jacobo Magluta por allá por el año 1986. Los que son de mi generación recuerdan ese proceso. Ustedes, los jóvenes, no lo recuerdan, pero nosotros, en nuestro movimiento No Importa el Color, en los clubes de lectura y formación política, tenemos los folletos donde le explicamos todos esos procesos, porque nosotros estamos trabajando para que ustedes como nuevas generaciones se formen políticamente como ciencia y puedan tener criterios propios, actitud crítica, de forma y manera que los errores de los políticos de estos tiempos no se repitan cuando ustedes sean gobierno. O sea, por eso les decimos, no se dejen llevar mucho de la agenda de los partidos. La agenda de los partidos es una agenda muy particular que en muy poca cosa toma en cuenta los intereses de la sociedad. Entonces, esa es la realidad. Estamos viviendo en un país que se está transformando en términos políticos y sociales. Y se está transformando en términos políticos y sociales porque aquí está disminuyendo la pobreza. Este año la República Dominicana va a ser declarado libre de analfabetismo y eso es un gran avance. Que ya todos los dominicanos sepan leer y escribir, que todos los dominicanos puedan escribir su nombre, puedan tener ideas más claras de las cosas, puedan entender mejor lo que escuchan. Evidentemente que eso es un gran avance. Ningún gobierno había hecho eso. Ese es un mérito que hay que reconocerle al presidente Danilo Medina. ¿Y por qué? Porque es la verdad. Es igual que cuando hablamos del sistema de salud en la República Dominicana. Los últimos 3 presidentes de los últimos 19, 15 años en la República Dominicana, ninguno hizo ni un hospital nuevo, ni uno. Ya Danilo, entre hospitales nuevos, centro diagnóstico y centro de atención primaria, ha construido y reconstruido 109 centros de salud y continúa construyendo. Porque es posible que en este fin de año se inaugure la nueva ciudad de la salud, ahí donde estaba el Moscoso Puello. Y evidentemente que es una cosa extraordinaria, lo más moderno de América Latina y el Caribe. Nosotros, como dominicanos, tenemos que tener en cuenta un aspecto muy importante, y es lo siguiente. El interés, la dedicación que ha tenido el presidente para nuestra zona rural. Y digo que es importante que tomamos en cuenta eso por lo siguiente. Si hoy estamos hablando de miseria, de cordones de miseria, de barrios marginados en la ciudad capital, tenemos que decir que esos barrios marginados de la ciudad capital y de las grandes ciudades del país son fruto del descuido, del abandono que los demás presidentes que vinieron antes que Danilo, es decir, Leonel, Hipólito y Balaguer, tuvieron con el campo. Abandonaron el campo dominicano y con razón la gente no se va a dejar morir de hambre. ¿Qué hizo la gente del campo? Bueno, pues fue emigrando a las ciudades. Emigrando a las ciudades, haciendo cordones de miseria, arropando los centros de las ciudades y de ahí, de esos lugares así, marginados, con hambre, en ambiente insalubre, pues de ahí sale la delincuencia fundamentalmente. Ahí es que van naciendo jóvenes sin propósito, sin futuro, sin oportunidades, pues evidentemente que lo que hacen es delinquir. Ahora el presidente atiende al campo, pero no solamente que atiende al campo para garantizar que los que están en el campo no vengan a la ciudad, sino que atiende al campo para que muchos que están en la ciudad se motiven y regresen al campo. Y por eso el presidente hace proyectos de vivienda en los pueblos, por eso el presidente
está haciendo la remodelación de los barrios marginados de la ciudad para limpiar esos ambientes tanto de insalubridad como de pobreza. Las oportunidades que está teniendo la juventud y las madres solteras en este gobierno de Danilo son extraordinarias y tenemos que reconocérsela en estos 6 años. Hagamos una pausa y regresamos en breve. Gracias por continuar con nosotros. Lo prometido es deuda. Nosotros anunciamos a principios de semana que íbamos a tener un espacio deportivo, porque precisamente ya casi está comenzando la pelota y nosotros los dominicanos somos locos con nuestra pelota. Esta noche nos acompaña el cronista deportivo Mario Aquino. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Trini. ¿Cómo van los deportes? Estamos bien, los deportes van bien, todo mejorando, muy bien, como siempre, elegante. Quisiera ser como usted. Gracias. Espero que podamos tener informaciones sobre David Ortiz esta noche. Sí, realmente se han generado una serie de especulaciones. David Ortiz, usted sabe que es un futuro Hall of Famer, bateador designado, tiene los números ahí, pero se ha desatado una ola de dime y direte en cuanto a una información de unas apuestas. Eso pasa. Pero son especulaciones. Dele para allá a los deportes. Señores, placer inmenso de estar con todos ustedes. Buenas noches. No sin antes darle las gracias tanto a David como al señor Trini por haberme incluido en este proyecto televisivo. Para mí es un verdadero honor formar parte de este staff. Estaré con ustedes preparando las deportivas de lunes a viernes aquí en su espacio Pensándolo Bien. Así que vámonos, como dicen, a lo que vinimos. Recuerden que en el béisbol de Grandes Ligas se han generado muchas informaciones. Ya estamos en el último tramo de la temporada regular, ya quedando un mes. Y recuerden que el pasado lunes inició la última pata del Grand Slam del tenis, que es el US Open. Ya grandes figuras han estado pasando a la tercera ronda. De esa y muchas cosas más le estaremos preparando ahora en el resumen deportivo. Iniciamos con el béisbol de las Grandes Ligas, donde Mark Clevinger y Jason Kipnis guiaron a los Indios de Cleveland a una victoria 5-3 sobre los Mellizos de Minnesota. Clevinger lanzó 6 entradas y 2 tercios de apenas 4 hits, 2 carreras y ponchó un total de 9. En tanto que Jason Kipnis se fue de 4-2 con una anotada, 3 empujadas. Por los Mellizos, el dominicano Miguel Sanó se fue de 4-1 con una anotada y una empujada. Fue su cuadrangular número 13 de la estación. En otro partido, el equipo de Milwaukee Brewers superó en 11 entradas, 2 vueltas por una Cincinnati. Los mejores a la ofensiva, Lorenzo Cain de 4-2, el cuadrangular número 10 de la campaña. Mike Moustakas de 4-1 con una anotada. La victoria fue para el mexicano Joaquín Soria, que tiene su récord ahora en 1 victoria y 3 derrotas. Pasando a otro partido, un cuadrangular bestial por todo el jardín izquierdo. Giancarlo Stanton marcó su cuadrangular número 300 en su carrera y de esta manera se convierte en el 5º jugador más rápido en llegar a los 300 jonrones. Giancarlo conectó el cuadrangular hacia el jardín derecho ante el zurdo dominicano Francisco Liriano en la tercera entrada del duelo del jueves entre Yankees y los Tigres de Detroit. Y de esa manera llegó a 300 cuadrangulares de por vida en las mayores. Pasando al tenis, el suizo Roger Federer, número 2 de la ATP, derrotó este jueves al francés Benoit Paire por 7-5, 6-4, 6-4. Pasó a la tercera ronda del último Grand Slam del año, el US Open. Federer, de 37 años de edad, se estará enfrentando este sábado al australiano Nick Kyrgios, número 30 en el ranking. Por otro lado, la alemana Angelique Kerber, número 4 de la WTA, superó a la sueca Johanna Larsson 6-2, 5-7, 6-4. Y de esta manera Kerber a la tercera ronda y se estará enfrentando este sábado a la eslovena Dominika Kubilkova. De esta manera concluye la sección de los deportes aquí en su espacio Pensándolo Bien. Recuerden visitar nuestro periódico digital alinstante.do, donde encontrarás noticias actualizadas los 7 días de las semanas, 24 horas,
con los diferentes renglones: salud, espectáculo, tecnología y por supuesto los deportes. Hasta aquí, buenas noches, Trini. Buenas noches, gracias. La verdad es que nosotros esperamos que hayan tenido informaciones importantes del deporte y acostúmbrense porque ya cada noche, de lunes a viernes, aquí en su programa Pensándolo Bien, tendrán las informaciones deportivas de último minuto. Pero continuando con el desarrollo de este programa, vamos a analizar dos aspectos importantes, dos sucesos, acontecimientos que se han dado en los últimos días. Hoy arribó a República Dominicana la nueva embajadora de los Estados Unidos de Norteamérica a República Dominicana. Y recuerdan que hace poco tiempo establecimos relaciones diplomáticas con la República China Popular. Ya el embajador chino estaba en la República Dominicana hace unos días atrás y dijo también ayer que la República Popular China está en la disposición de colaborar con el desarrollo económico, tecnológico de la República Dominicana de tal manera que ayude a hacer posible que más dominicanos puedan salir de la pobreza. Y ellos definen su disposición de trabajo en el ámbito de la tecnología, en el ámbito del transporte, en el ámbito de la electricidad, en el ámbito también de la agricultura. Y en cierto modo, señores, los aportes de China, y yo quiero agregarle, aunque el embajador chino no lo mencionó, yo quiero agregar el tema del turismo, porque China Popular es el país del mundo que más turistas envía al mundo cada año. Son más de 100 millones de chinos los que salen a hacer turismo cada año. Y nosotros nos conformamos con que vengan aquí 5 millones de turistas chinos cada año. Evidentemente que la gran oportunidad que tenemos nosotros para el desarrollo, para el crecimiento económico y tecnológico, lo tenemos con China Popular. A buena hora, esas noticias, en buen momento, la llegada de la nueva embajadora de los Estados Unidos, porque nosotros, como país del continente americano, necesitamos mantener armoniosos nuestros lazos con nuestro principal socio comercial, que es los Estados Unidos. No solamente por el intercambio económico, sino porque los Estados Unidos también es prácticamente nuestro segundo país. Ahí están el mayor número de dominicanos residentes en el exterior y es de donde recibimos el mayor número de remesas del extranjero. O sea que para nosotros Estados Unidos es fundamental y las relaciones con Estados Unidos tenemos que mantenerlas siempre armoniosas. Ojalá que ya al final de este programa ustedes hayan puesto un poquito de tiempo a pensar lo que le dijimos al principio del programa. Ocupémonos nosotros de la agenda de nuestra familia y de la sociedad y alejémonos, dejemos atrás la agenda de los partidos políticos, porque los políticos y sus partidos son, oigan el término que voy a usar, los políticos con sus partidos son egoístas. No se lleven de lo que digan los políticos, vean lo que hacen. Es decir, no se dejen enamorar por las palabras, déjense conquistar por los hechos, porque en definitiva los países, las sociedades, la familia, los ciudadanos, lo que necesitan para cambiar hacia mejor sus condiciones de vida son hechos, no palabras, no promesas, hechos. Y los hechos que favorecen al pueblo se hacen desde el Estado y desde el gobierno. Entonces, armonía con el gobierno, alianza con el Estado y el país podrá seguir en crecimiento, que es lo que necesitamos. Tenemos que continuar
avanzando con el 911. Tenemos que continuar con los teleféricos. Tenemos que garantizar la continuidad de la tanda extendida y darle tiempo al presidente Danilo Medina para que haga lo que está haciendo, para que lo lleve más lejos, porque ya para el próximo año no solamente le van a dar desayuno, comida y merienda a los estudiantes los días de clase, es decir, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, sino que ya el presidente Danilo Medina está trabajando, preparando el esquema financiero y logístico para garantizar que en las escuelas del país, todas en tandas extendidas, se pueda dar comida, desayuno y merienda los 7 días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y además, darlo en los días de fiesta, que no hay clase, y además darlo en las vacaciones. 365 días de desayuno, de comida y de merienda para las familias que tienen sus hijos en las escuelas públicas dominicanas. Esa es una gran labor, independientemente que las bocinas de la discordia, los que lo critican todo, los que utilizan vocabularios indecentes, que le ofenden a nuestros niños, que provocan violencia en la sociedad, lo critican todo, que son intolerantes porque no admiten que pueda haber una idea diferente a la de ellos. Independientemente de esos comunicadores que propician el enfrentamiento, que propician el pleito, independientemente de eso, nuestro país sigue avanzando. Independientemente de eso, la República Dominicana sigue creciendo. Independientemente de las críticas, independientemente de las palabras indecentes que usan esos vocabularios, la República Dominicana sigue trabajando y sigue creando condiciones favorables para todos, independientemente que usted esté o no esté de acuerdo con el gobierno. El presidente Danilo Medina ha demostrado que no pregunta preferencias políticas para servir. El presidente Danilo Medina es un estadista, es un hombre que se preparó para servirle a este país y está demostrando que es y ha sido en la historia republicana de los últimos 50 años el mejor presidente de la República Dominicana. Ojalá que entendamos que tenemos la oportunidad aún de contar con 4 años más del presidente Danilo Medina como conductor de la cosa pública a partir del momento que todos entendamos como sociedad que la democracia es el respeto de los derechos ciudadanos. En tal sentido, decimos, el párrafo transitorio que está en la Constitución que le impide al presidente Danilo Medina repostularse a un nuevo periodo debe ser eliminado de la Constitución. Y le hago un llamado a los PRMistas, le hago un llamado específicamente a Luis Abinader como joven político y una real esperanza para el país, que espere hasta el 2024, que facilite sus fuerzas en el Congreso para eliminar el transitorio de la Constitución, que Danilo continúe del 20 al 24 y que en el 24 venga Luis Abinader, porque la edad de él le permite esperar ese tiempo. Ya para el 2024, tanto Danilo tendrá que salir, Leonel no va a estar en juego e Hipólito Mejía tampoco. La verdad, señores, que si Luis Abinader, si los PRMistas, oígame bien, lo estoy diciendo así al pasito por eso,
si Luis Abinader y los PRMistas son políticos, si lo piensan bien, le dan oportunidad a que Danilo continúe 4 años más en la conducción de la República Dominicana, y en el 2024, con el trabajo de Danilo Medina, ahora vamos a tener una nueva sociedad en la República Dominicana. Y vamos a tener una nueva sociedad por lo siguiente: toda una nueva generación va a estar formalmente educada para el trabajo, formalmente educada para la armonía, formalmente educada para garantizar que continúe el progreso en República Dominicana. La delincuencia habrá disminuido y las capacidades de los jóvenes, fundamentalmente de estos jóvenes que ahora en estos 6 años han venido disfrutando de la protección del Estado en el sistema escolar, de esos jóvenes que van surgiendo ahora con la República Digital, con el manejo fácil para ellos, tal vez para nosotros no, pero para ellos, el manejo fácil de la tecnología. Para esos jóvenes que están creciendo con los 2 idiomas y hasta con 3 idiomas, español, inglés, francés, otros alemán. La República Dominicana en este momento, por la visión política del presidente Danilo Medina, evidentemente que se está transformando. Llegó el momento, vamos a descansar. Buenas noches y mañana será un buen día. Descansen.